cuidar. Entonces, hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudios que seguro usted dice, qué largo que se ha hecho. Pero hoy vamos a meter otro tema dentro del mismo tema. Y estamos como por la mitad de esta serie de estudios. Hoy vamos a hablar de la victoria sobre la muerte. Porque dijimos que hay muchos aspectos, ¿verdad? Que una vez que el hombre quedó separado de Dios, ha tenido que sufrir, y entre una de esas es la muerte, ¿verdad? Ok, y para eso voy a hablar de Romanos capítulo 6, versículo 23. Muy conocido, lo hemos hablado mucho en estas series de enseñanzas, pero lo vamos a leer una vez más. Romanos 6, 23. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Romanos 6, 23. Entonces, hermanos, a veces la gente cree que esta muerte que está hablando es cuando ya muere este cuerpo, nos llevan en un ataúd, nos meten en un cementerio y se acabó todo. Hay gente que cree que nada más somos como, yo no sé si ellos piensan que somos como un animalito que se muere y deja de existir, pero no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos alma y espíritu. Y la Biblia es clara. Dice que toda alma tendrá que estar delante del Señor para dar cuentas. Entonces lo que muere aquí es el cuerpo, pero no el alma. El alma tiene que en algún momento estar en un lugar o en otro. Solo hay dos lugares, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver eso. Hemos venido entonces explicando que la naturaleza ¿verdad? Del hombre, ¿verdad? Hemos venido viendo la naturaleza y cómo Dios proveyó la solución para esa naturaleza caída. En domingos anteriores hemos venido viendo todo esto. Ahora vamos a tratar de enfocar la respuesta divina al problema de la muerte, siendo esta la consecuencia del pecado, porque lo hemos dejado comprobado con Romanos 6, 23, que dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, a su vez, veremos cómo se va en la Biblia, cómo se dio esa victoria sobre la muerte, cómo hemos tenido la victoria a través de Cristo. Pero lo vamos a ver conforme a la Biblia. Ok, en la Biblia entonces vamos a encontrar tres clases de muertes, ¿verdad? Hay tres, vamos a mencionarlas. Primero, la muerte física. La muerte física es lo que acababa de decir, tiene que ver con la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Esa es la muerte física, que todos lloramos cuando un familiar se nos va. Entonces vamos y lo dejamos en el cementerio y ya sabemos que la persona no está ahí, que lo que estamos dejando es un cascarón. Como decir que un día la mano estuvo metida en un guante y el guante es lo que dejamos ahí. Nosotros no podemos decir que ahí está la mano. No, ahí estuvo la mano, ¿verdad? Entonces eso es la muerte física. Y la muerte espiritual, sabemos que Dios es espíritu, y al morir el hombre espiritualmente entonces quedó separado de su creador y perdió esa comunión con él. Esa es la segunda muerte, que es dijimos que íbamos a hablar de tres clases de muertes. La segunda es la muerte espiritual. Fue cuando el hombre, por desobediencia, quedó separado de Dios. Entonces esa es una de las muertes. Y ahora está
la tercera muerte de la que vamos a mencionar es la muerte segunda. Entonces la Biblia habla de tres muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. La muerte segunda se refiere a la eterna separación de Dios. O sea, cuando la persona no recibe a Cristo como su Salvador, un día va a tener la muerte segunda, que significa la separación total de Dios. Y lo vamos a ver con la palabra. Entonces, ya hemos dicho que en nuestro nacimiento natural portamos esa muerte espiritual, cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de la mamá y el papá, tenemos nacimiento físico. Y entonces tenemos muerte física, porque algún día alguien se tiene que morir, todo el mundo, ¿verdad? Pero también tenemos muerte espiritual, porque es heredada de Adán, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ok. También entonces se hereda esa muerte, ¿verdad? Y si durante la vida física la persona no recibe la vida que ofrece Jesucristo, al partir de esta tierra, entonces ese hombre quedará eternamente separado de Dios. Es ahí donde entonces experimenta la muerte segunda. Gloria a Dios, porque usted y yo no la vamos a experimentar. Amén. Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria. Amén. Entonces quedará separado, porque Dios no es un Dios de muertos. Y esto lo vemos en Mateo 22, 32. Vamos a leer Mateo 22, 32, para que veamos que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Vean lo que dice Mateo 22, 32. Dice: yo soy el Dios de Abraham. Palabras del mismo Jesucristo. Él mismo lo está diciendo. Y dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Eso lo dijo el mismo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar vivos espiritualmente para que Él sea nuestro Dios. Amén. Entonces, para comprender mejor la muerte y su problema, vamos a diferenciar los tres cuerpos que mencionan las Escrituras. Ya mencionamos que la Biblia, las Escrituras, mencionan tres tipos de muertes, ¿verdad? Pero también hay tres cuerpos. Vamos a ver, está el cuerpo físico. Volvamos a lo mismo, este cascarón, como el ejemplo que puse del guante. Y está el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y está el cuerpo de pecado. Ok, el cuerpo físico, el apóstol lo llamó la morada terrenal. Esa es la morada terrenal. Aquí estamos morando en esta morada terrenal, que es este cuerpo, que por cierto hay que cuidarlo también, porque dice que es el templo del Espíritu Santo. Amén. No podemos tampoco descuidarlo. En muchos aspectos hay que cuidarlo, que en su momento tendrá que deshacerse, si es cierto, ¿verdad? Tendrá que deshacerse, pero mientras que estemos aquí es morada también del Espíritu Santo, porque es templo, ¿verdad? Y es nuestra morada terrenal. El cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Bueno, son todos los que han aceptado nacer de nuevo. Somos todos nosotros, ¿verdad? Que nos llamamos la iglesia. Todos los que hemos nacido de nuevo y que compartimos la naturaleza divina. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo.
Y también está el cuerpo de pecado. No se refiere al cuerpo físico, ese ya no es el cuerpo físico, sino al que está formado de la naturaleza adánica y que son todos aquellos comportamientos que no obedecen al Señor. Es la naturaleza caída del hombre, es ese cuerpo, es esa naturaleza que se hereda de mamá y papá. Entonces, al no haber recibido la abundancia de la gracia que ofrece nuestro Señor Jesucristo, no han experimentado la renovación de vida. Entonces, ese es el cuerpo de pecado. Está formado de aquellos que comparten únicamente la naturaleza adánica. Entonces, este es el fundamento con el que vamos a comenzar el tema de la victoria sobre la muerte. Amén. Y nuestro versículo clave va a ser San Juan 5:24. Este es el versículo clave de la enseñanza. San Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está claro. Hermanos, aquí hay demasiado estudio para poder compartirlo con la gente que malinterpreta este asunto de la muerte. Vea qué clarito que dice: ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual heredada de Adán. No la muerte física del cuerpo, sino la muerte espiritual. Y dice que ahora ha pasado de esa muerte a vida. Amén. Entonces, vean qué hermoso. Aquí hay una palabra muy buena. Notemos que dice tiene, ¿cierto o no? Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice tiene. ¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Hermanos, notemos, no dice que tendrá. Está hablando en tiempo presente. Ahora, dice que usted y yo tenemos ahora mismo, ya usted y yo tenemos vida eterna. Qué hermoso, hermanos. Yo siento la presencia del Señor. Esto es tan grande, saber que estamos en esta tierra, pero que usted y yo ya ahora mismo tenemos vida eterna, porque hemos creído en Jesucristo. Amén. Porque hemos creído. Eso es lo que dice: el que oye mi palabra y cree, tiene, ¿verdad? No dice que tendrá. Es una afirmación muy radical en tiempo presente. Amén. Entonces hay un traslado de muerte a vida. Antes estábamos camino a la muerte espiritual, en un mundo a tinieblas. Éramos de otro mundo, pero ahora no. Ahora vinimos a ser trasladados. Amén. Hubo un traslado. Qué bendición. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 3. Hay mucha Biblia, como diría mi pastor Marcial: gastemos Biblia. Amén. Romanos 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En pregunta, oiga, hemos sido bautizados. Y esto de ser bautizados es el bautismo en agua, que nosotros los cristianos creemos, porque así es como Jesús mismo se bautizó siendo grande.
Él fue a las aguas para que el apóstol Juan el Bautista lo bautizara más bien, y fue sumergido. La palabra bautismo significa sumergir, ¿verdad? Meter, ¿verdad? Dentro. Entonces, esto significa que fuimos sumergidos en la muerte de Jesús y que hemos sido crucificados juntamente con Él. Porque vea lo que dice. Dice, es que no sabemos que hemos sido bautizados también en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Amén. En su muerte. Por eso el bautismo en agua es un testimonio público de nuestra fe. Por eso es que no bautizamos a los niños pequeños. Por eso es que la persona tiene que estar bien consciente de esa naturaleza de pecado y entender, entonces, a que los niños crezcan y puedan entender a la luz de la palabra la naturaleza caída y reciben a Cristo como su Salvador, bajan a las aguas, ¿verdad? Entonces dice que ahí somos sepultados con Cristo en la semejanza de su muerte y sepultura, y somos resucitados en la semejanza de su resurrección. Amén. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que para todo esto se necesita fe, creer que esto es así, porque Cristo lo ha dejado en la Biblia. La gente que no cree en esta palabra, no podemos hacer mucho. Porque con la Biblia, con la palabra de Dios, es que tenemos que convencer a la persona que no ha entendido esto. Pero hay gente que dice, yo no creo en ese libro. Pues entonces no podemos nada más que orar, porque con este libro es que nosotros nos guiamos. Amén. O sea, por eso es que no hay que complicarse con una persona que dice, no creo en Dios, no creo en la Biblia, soy un ateo. Hay que orar por esas personas, porque usted no lo puede convencer con la Biblia, porque se necesita fe, se necesita creer que estamos muertos, amén, y que hemos también resucitado juntamente con Él, amén. Esto es un gran misterio. Entonces, como hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, su muerte llega a ser nuestra muerte, amén. Estamos muertos al pecado, estamos muertos a esa naturaleza pecaminosa, amén, pero estamos vivos espiritualmente para Cristo, amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, porque estamos vivos para Él. Qué hermosa palabra, Señor. Amén. Veamos con mucha atención capítulo 6 de Romanos. Ahí mismo estamos bien cerca. Y versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué palabras, hermanos. Estos versículos están tan claros que óigame, hermanos, lo que les voy a decir. Y usted que escucha esta grabación y que nos está viendo, es más bien tan complicado creer lo contrario. O sea, a veces más bien cuesta creer lo que doctrinas de error están enseñando, cuando esto está tan claro. Amén. Es más bien tan complicado creer lo contrario. ¿Cómo cuesta creer lo contrario? Creemos entonces que estamos juntamente con Él crucificados y este cuerpo de pecado fue destruido. Observemos que tenemos el cuerpo mortal y el cuerpo del pecado a causa de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo pasamos a la posición en Cristo? Ok, la respuesta es creyendo en Él. Somos bautizados en la muerte de Cristo. O sea, sí teníamos ese cuerpo mortal de pecado, ¿verdad? Sí estábamos allí,
Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que solamente a través de haber creído en Cristo pasamos de esa muerte en la que estábamos a vida. Qué maravilloso. Entonces, ¿qué pasa entonces con el cuerpo de pecado? Según este versículo, dice que está crucificado y que está muerta esa naturaleza pecaminosa. Esto es entonces el nuevo nacimiento, pero que hay que pasar por esa cruz, que Cristo pagó el precio, y hay que recibirlo y creerlo y vivir en santidad, apartarse del pecado y vivir para Él en un relacionamiento para que digamos estamos vivos. Amén. Antes de eso, la gente está viva, entre comillas, porque anda con un cuerpo aquí en la tierra, pero espiritualmente está muerta, porque la palabra del Señor es la que lo dice. Su muerte entonces es mi muerte. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Amén. Él fue a la cruz en mi lugar. Y si Él murió por mí, Él dijo: Jenny, no vaya usted, voy a ir yo. Hermano Alan, Luis, todos los que están hoy aquí, y usted que me escucha, el Señor dijo: no vaya usted, voy a ir yo. Pero una vez que Él fue, usted también puede disfrutar de esa muerte en la cruz. Lo bueno fue que Él resucitó. Entonces, si usted lo recibe, usted también disfruta de esa resurrección. Amén. Qué maravilloso es esto. Él pagó entonces por su muerte. Ese es el precio. Ahora el cuerpo de pecado entonces está destruido. Ahora en Cristo ya está destruido. Vamos a ver 2 de Corintios. Vamos a seguir gastando Biblia porque, hermanos, gracias a Dios que ahorita la tenemos. Aprovechemos que la tenemos. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Y dice la palabra, 2 de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, está tan claro. ¿Quién es ese uno que murió por todos? Jesucristo. ¿Y qué sigue diciendo? Luego todos murieron, todos los que creen. Amén. Según dice el pasaje, si yo creo en la muerte de Cristo, también debo creer en mi muerte. Legalmente hablando, Jesucristo llevó a la cruz al hombre de pecado, destruyó el cuerpo de pecado y sepultó el cuerpo de pecado. Cristo hizo esto por todos nosotros. Y cuando usted se identifica con su muerte, es hombre muerto en cuanto al pecado. Por eso confesamos lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice, hermanos? Alguien sabe, lo hemos visto un montón de veces aquí, pero lo vamos a volver a leer para que usted también en su casita pueda disfrutar de lo que dice este pasaje. Gálatas 2:20, dice de esta manera, lo leo textual, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué pasajes, hermanos. Podemos disfrutar esta palabra. Amén. Cuando Jesucristo vino, participó de carne y de sangre, tomó el cuerpo de pecado. En otras palabras, tomó la naturaleza pecaminosa, que es el problema de todo hombre, porque lo destituye de la gloria de Dios, y llevó esa naturaleza a la cruz para destruirla y sepultarla, tal y como dice la Escritura: ya no vivo yo,
¿verdad? Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Por eso 2 Corintios 5:17 también. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, todas esas promesas son para nosotros. Entonces, si hay alguien que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que entonces somos una nueva criatura. El cuerpo de pecado quedó destruido y es engendrado en nosotros una nueva creación. Quienes no entienden la muerte de Cristo no tienen la seguridad de la salvación y viven en una condición de culpabilidad y de condenación. Aun cuando Cristo ya fue a la cruz y llevó al viejo hombre de pecado a esa cruz, aún ellos viven de esa manera. Esta es la victoria sobre la muerte. Esta es la victoria, amén. No olvidemos Colosenses 3:3, que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Esta es la victoria sobre la muerte. No es una muerte poco a poco, hermanos. Hay gente que dice: ahí voy en el cristianismo, muriendo poquito a poquito. No, hermanos, esto no es un asunto de poco a poco. Una vez que Cristo es el Señor de su vida, la muerte, esa muerte de pecado, es absoluta. Amén. No puede ser poco a poco, ¿verdad? Recuerde que, dice, recuerda, con la naturaleza pecaminosa se tiene un cuerpo mortal. Dice, vendido al pecado y una ley que lo acusa, lo dijimos la semana pasada. Pero en Cristo, con la naturaleza divina, también tenemos un cuerpo mortal, pero estamos con un abogado y una ley que es la ley del Espíritu de vida que está en nosotros. Amén. Esta es la gran diferencia que tenemos. Sí, todavía estamos en este cuerpo, pero ahora tenemos un abogado y ahora tenemos la ley de vida del Espíritu que nos da el poder, amén, para vencer. Veamos también San Juan 5:24. Bueno, fue el que leímos, ¿verdad? El que leímos como base, pero es un versículo muy importante. Entonces quiero volverlo a leer. Dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice que va a tener, dice que ya tiene vida eterna. Vean qué hermoso. Si uno le pregunta a las personas que no conocen esta verdad si son salvos, ellos no saben qué decir. ¿Cierto o no? ¿Les ha pasado? Muchas veces ellos responden: ay, la verdad que no sé, solo Dios sabrá. No, no espere al día final para decir usted solo Dios sabrá. Usted y yo actualmente tenemos que saber si somos salvos. Usted y yo tenemos que estar seguros de esta salvación. Dele gloria al Señor. No es quién sabe, no lo sé, a lo mejor. No, si a usted le preguntan, usted tiene que estar seguro: soy salvo, amén, porque he creído en Jesucristo, me he apartado del pecado, amén. Pero Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Adán teníamos la muerte, ahora en Cristo, esta es la buena noticia, tenemos vida eterna, amén. Y dice que en el Antiguo Testamento se estableció que todo el que creyera en la ley tenía que practicar la circuncisión como una señal. Y esta señal fue la que se volvió un problema para el cristianismo cuando Cristo vino. Y cuando inclusive Cristo se fue y los apóstoles formaban iglesia, venían un montón de falsas doctrinas queriendo circuncidar y decir: si no se circuncida no va a ser salvo. Eso se volvió un problema.
Porque la gente a veces está creyendo solo en señales, está creyendo en rudimentos de hombres, está creyendo en no haga esto o haga lo otro. Aquí lo único que hay que creer es en Jesucristo. Y ellos tenían ese problema. Se volvió un problema. Una señal es solo una figura. Eso era, esa señal de la circuncisión era una figura. La circuncisión es una operación que se practica al hombre, ¿verdad? En la que específicamente se le remueve el prepucio. En este procedimiento y señal de pacto suceden dos cosas. Al individuo se le despoja de esa parte de su carne y también hay un derramamiento de sangre. Entonces, tomando esto como base, vamos a explicar esto. Según Colosenses 2:11 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que en este pasaje entendemos, desde el punto de vista de la circuncisión hecha a mano, que el derramamiento de sangre y el inmolado Cordero de Dios fue Jesucristo. Eso era una señal. La circuncisión sería una señal del Cordero de Dios que vendría para quitar el prepucio, pero del corazón. Y esta gente no podía entender esto. Creían que era todavía de lo físico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó, un desprendimiento de ese prepucio que es el cuerpo de pecado. Eso fue lo que se desprendió, el cuerpo de pecado. Y también hubo derramamiento de sangre en la cruz a través de Jesucristo. Entonces ahora estamos circuncidados en la circuncisión hecha por Cristo en nuestro corazón. Amén. Veamos también Primera de Corintios. Creo que todavía tengo un poquitito de tiempo. Primera de Corintios 15. Es un pasaje también importante. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 15, versículo 56. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea que la muerte perdió su aguijón cuando Cristo fue a la cruz, porque dice que el aguijón de la muerte fue o es, sigue siendo el pecado. Pero cuando Cristo fue a la cruz, Él le quitó ese aguijón a esa muerte. Ahora solamente la persona tiene que aceptarlo. Y dice que ya no tiene poder ese aguijón sobre nosotros. Veamos más promesas que Dios nos da a nosotros. Por ejemplo, San Juan 14:2 dice que en la casa del Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso, hermanos. El Señor ya hizo ese milagro. El prepucio de nuestro corazón fue quitado del pecado, ese hombre de pecado. Ahora el aguijón de la muerte no tiene poder contra nosotros. Y ahora Él nos dice que se fue a preparar un lugar y se fue a preparar morada para nosotros. Y a veces nos hemos imaginado que son puras casitas. Pues sí, son casitas, pero son, hermanos, casitas con cuerpo, porque dice que Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Es un cuerpo renovado. Esa es la morada. Porque el Señor no va a llevar este cuerpo corruptible. Él va a llevar cuerpos incorruptibles. Y en los aires seremos transformados, porque Él se fue a preparar esas moradas para nosotros. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y dice que cuando muera alguien que está en Cristo, no se entierra su vida eterna. No se va a enterrar su vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:1 lo dice. ¿Qué dice 2 Corintios 5:1? Vamos a ver qué dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿ves? Morada terrestre, este tabernáculo es este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Déjeme decirle, si usted tiene alguna enfermedad ahí como a Pablo,
tenía un aguijón. El Señor pudo habérselo quitado, pero no, porque Él es soberano. El Señor le va a dar un cuerpo glorificado sin ese problema, sin esa enfermedad. Qué lindo, amén. Esto tiene que emocionarnos a nosotros. Esa nueva casa es ese cuerpo. También Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ya voy terminando, hermanos, pero es que esto está demasiadamente hermoso y no podemos dejar de ver Hebreos, porque Hebreos 2:14 nos da un versículo hermoso y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Claro, el diablo lo tenía. Dice que en la cruz Jesucristo lo destruyó. Por eso, ¿por qué cree usted que la multitud le gritaba, mire, y decía que era el Mesías, el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Estaban tentándolo. Él podía bajarse de ahí, pero él dijo: no me bajo, porque aquí te estoy destruyendo. Qué hermoso esta palabra, hermanos. Eso es, ahí, ¿sabe? Una vez aprendí esta frase: hay que perder para ganar. Parecía que Jesús estaba perdiendo, pero Él estaba triunfando. Amén. Y entonces dice que Él no se bajó, porque Él dijo: aquí te estoy destruyendo. Cuando murió y fue sepultado, Él entró al infierno y fue, y a Satanás le arrebató las llaves de la muerte, del Hades, y al tercer día resucitó. Claro, Satanás estaba haciendo fiesta, según él, con las llaves, pero el Señor fue hasta allá y le dijo: ¿sabe qué? Deme, porque estas llaves no te pertenecen. Y le arrebató las llaves de la muerte espiritual de toda la humanidad. Qué poderoso es nuestro Señor. Amén. A Él es el que adoramos. Él es el grande. A Él sea toda la gloria. Él es el vencedor. Él vive por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Qué linda es tu presencia, Señor. Qué poderoso, mi Señor. Veamos, hermanos, qué lindo. Y en el versículo, mire, hermanos, voy cerrando con Apocalipsis 1:18, que también habla de eso, hermanos, porque nos tiene que quedar la palabra impregnada en nuestro corazón. Este es el Dios grande que adoramos. Y el que vivo, dice el mismo Jesucristo, y estuve muerto. Amén, estuvo, apenas fue que estuvo, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice él mismo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, qué maravilloso es mi Señor. Amén. A Él sea toda la gloria. Qué tremendo. Aún hay mucho más que ver, hermanos, de la palabra del Señor. Hay mucho más que ver. Quiero cerrar con Primera de Corintios, capítulo 15. Qué hermoso, hermanos. Creo que todavía tengo un poquito de tiempito, sí. Primera de Corintios 15:51. Y hermanos, vamos a leer toda esta palabra, porque wow, Señor poderoso, qué palabra más poderosa. Dice Primera de Corintios 15:51 al 57. Y dice así: he aquí, os digo un misterio, dice el apóstol: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está lo que les estoy diciendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermanos, qué palabra. Jesucristo ganó en la cruz. A Él sea toda la gloria. Yo que usted me pongo de pie y me pego unos cuantos brincos, porque a Él sea toda la gloria. Oh bendita presencia, oh bendita presencia de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A Él sea toda la gloria. Hermano, usted y yo estamos vivos y vivimos por una eternidad, porque Cristo ha transformado nuestras vidas. Aleluya. Señor, hermano Luis, póngase aquel canto y cerramos con ese canto. Oh, muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu victoria? Cristo te venció en la cruz. Hermanos, ya usted no muere, usted vive eternamente. Sí, amén. Póngale volumen y cantémosla, hermanos. Cantémosla para Él, soberano Señor. Ni la muerte pudo detener, sí, tu poder no pudo. para Aleluya. vencer. Amén. Dios de Dígalo, Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Tuyo es todo el poder. Sí, todo el honor, el poder para ti. Reinas con poder. Aleluya, Señor. Gracias. Soberano, Soberano. victorioso Rey. Amén. Ni la muerte pudo detener. Amén. Tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, sí, Señor. Cuánto poder hay en ti, Señor. Cuánto poder hay en ti. Maravilloso, Señor. Rey de lo imposible. te adoramos, Eres invencible. Si rababasoko te chile my fire. Jesus, oye, hay poder en ti, Señor. Tuyo es todo el honor, Señor.
Dios de lo imposible, te adoramos. Amén. Hermano, váyase con esa promesa. Si Él dio a su Hijo lo más amado, ¿cuánto más no nos dará juntamente con Él todo lo que le pidamos? Jesus, ayer lo mamá y fai. Chindarle maquenda arriba la baicí. Sí, poder de Dios. Oro por mis hermanos que están en sus casas, Señor. Llénalos de tu poder, llénalos de tu presencia, Señor. Invádales con tu llenura, Señor. Señor, renuévales. Levanta en ellos, Señor, un deseo grande de amarte a ti. Y en todos los que están hoy aquí en esta mañana, Señor, guárdalos. Señor, llénanos. El amor de Dios fluya más en ellos. El amor de Dios fluya. Señor, la fe crezca a través de la palabra. Más fe, Señor, creciendo en ellos. Una fe genuina, una fe verdadera fluyendo en sus vidas, Señor. Padre, guarda cada familia. Bendice cada hogar. Bendice cada familia. Levanta vallado y cobertura. Señor, en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de ellos y sus diferentes situaciones, Señor. Las presentamos delante de tu presencia. Cada petición que ellos tengan. Oramos por sus familiares que no conocen, Señor. Por sus familiares que se han enfriado en el Evangelio, que han perdido el primer amor. Oramos, Señor. Padre, venga un tiempo de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace para lo que fue enviada. Ella penetra hasta partir el alma. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Bendice, Señor, a tu iglesia en medio de este tiempo, Señor. Que nos levantemos con poder, Señor. Que la fe no nos falte, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, hermanos. Váyase pensando en esa promesa de Dios. Si Él nos dio a Jesús, lo más amado, Jesucristo, dice la palabra del Señor, ¿cuánto más no nos dará todo lo que le pidamos? Oremos en fe, hermanos, que Dios, estamos en un tiempo donde Dios se place en que le creyamos para hacer su obra maravillosa. Pidámosle las peticiones que usted tenga y Dios va a hacer esos milagros. Amén, hermano Alex. Estoy orando por usted y por cada uno de ustedes. El Señor hará milagros en sus casas. Amén. Que el Señor me les bendiga. Los amo mucho. Un abracito y nos vemos.